Lo último que vimos fue el certamen 2 de CEP. Dos. No, pero ya más. Lo tuvimos ya no me acuerdo del certamen. Duró, ¿cuánto fue? ¿De las 7 hasta las 10? Sí. No sé. Un certamen relajado. Fácil, no es difícil. Ya mire, lo que estábamos viendo era la conexión de generadores paralelos. ¿Ya? Entonces vimos un ejemplo o las condiciones que se necesitaban para poder conectar los paralelos. ¿Ya? ¿Se acuerdan qué condiciones se necesitan si quiere conectar dos generadores en paralelo? Misma frecuencia. Ya, misma frecuencia, La misma relación de transformación. la misma relación de transformación, aquí no hay relación de transformación. Ah, sí. Mismo voltaje, ¿no es cierto?, en los terminales, ¿En monofásico la misma? ¿O no? que eso es para transformadores. Relación de transformación Ah, sí. es para transformadores, Transformador. no para generar. Que como el mismo error está Aquí pensando. se habla Sí, de está tensión de bien, línea sí, sí, o sí, tensión en los terminales. Mismo ángulo. El mismo ángulo, ¿no es cierto?, o la misma fase. ¿Ya? ¿Y qué más? Mismo voltaje, misma frecuencia, misma fase y algo más fuerte. Ya. ¿Cómo no se podía ver? La RB, ¿no? Es que la RPM van a dar las frecuencias y no necesariamente tienen que tener la misma RPM, porque si uno tengo de dos polos o de cuatro polos, pueden quedar a RPM distintas, pero la frecuencia que van a generar es la misma. Ya la última es la misma secuencia. Ya, si uno está con secuencia positiva, el otro también tiene secuencia claro. positiva. Si no, van en contrafase, fase. ¿Cierto? Eso. Vimos los instrumentos que se utilizan, los métodos que usan de conexión automático y quedamos aquí en la característica frecuencia-potencia. Entonces, habían dos curvas, una que relacionaba la frecuencia con la potencia y esta curva, ¿no es cierto?, de manera simplificada se modelaba de esta forma. Teníamos que la potencia iba a ser igual al SP, ¿no es cierto?, que es básicamente la pendiente, multiplicada por la frecuencia invasiva menos la frecuencia de cinta. Entonces, ¿qué le pasaba en general a la máquina si le pedía poca potencia o después le pedía más potencia? Si estoy aquí en un punto de baja potencia, cercano a cero, ¿no es cierto?, o me voy a un punto de alta potencia. ¿Qué es lo que le pasa a la máquina? ¿Cómo lo ves? Si la máquina la hago trabajar con potencia cero, supongamos, ¿ya?, sin carga, y después le pongo una carga, ¿qué le va a pasar a la máquina? Se va más lento. Se chupa Se chupa, se chupa, Se va más lento. se mueve más lento. se mueve. Uno se mueve más lento y lo otro que, si se mueve más lento, ¿qué le pasa al voltaje? Baja, ¿cierto? Para que la frecuencia no caiga, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que había que hacer? Pero un poquito acelerado. Acelerar, ¿no es cierto? Es decir, aumentar la frecuencia F0, que es la frecuencia en... ¿Qué es lo que es el F0? La frecuencia sí. Es vacío, sin carga. ¿Ya? Y si la tensión cae, ¿cómo se corrige? Aumentando el flujo, ¿no? Aumentando el flujo, ¿no es cierto?, o la corriente de campo. ¿Ya? O sea, que si aumenta la corriente de campo, aumenta el flujo. Eso es con respecto a la potencia activa. Bueno, aquí lo mismo, ¿no es cierto? Y la potencia reactiva nos da aquí la caída de tensión. Entonces, si le pedimos más potencia reactiva, la tensión cae. O si le pedimos, le inyectamos reactivo en realidad, la tensión va a subir. Entonces, si la tensión sube, ¿qué debería hacer el operador? Para corregir ese... Inyectar reactivo. Es que los reactivos dependen de la carga. En general uno no es capaz de controlar la carga. Sacarle carga. No, pues eso es lo que dije. Uno no puede controlar la carga en general. O sea, en un momento crítico uno puede pedir que se bajen las cargas, pero en condiciones normales uno tiene que energizar la carga. O disminuir la potencia. Pero si se eleva el voltaje,
¿Qué puedo hacer? Tiene que ver con el flujo. ¿Qué habría que hacer? El flujo. ¿Qué habría que hacer con el flujo o la corriente de campo? Disminuirlo. Disminuirlo, Sí. ¿cierto? Acuérdense que la corriente de campo es la que nos ayuda a regular la tensión. ¿Ya? Entonces, de manera similar a la potencia activa, la potencia reactiva se puede modelar de esta forma. Tenemos la pendiente, el voltaje pasivo y el voltaje con la carga. ¿Vale? Depende si tenemos, estamos suministrando o estamos consumiendo reactivo, es como se va a comportar el voltaje. ¿Ya? Y para compensarlo siempre es con la corriente de campo. Entonces, este ejemplo ya lo vimos. ¿Se acuerdan? Teníamos un generador con una carga y después se cerraba el circuito y el generador tenía dos cargas. Entonces, ¿se acuerdan qué pasaba cuando teníamos una pura carga? Si tengo una pura carga, ¿dónde está P? ¿Dónde está F en mi gráfico? La frecuencia, Acá, la frecuencia. Acá está la potencia. Entonces, tengo una recta. Si estoy con una pura carga, voy a tener, supongamos, una potencia 1 que no es tan alta. Y si tengo dos cargas, ¿qué va a pasar? Voy a tener dos potencias, ¿cierto? Aquí, ¿cómo se llama esta frecuencia? Vacío. La frecuencia es vacía, ¿no es cierto? Y con una carga, entonces voy a estar en una frecuencia y con la otra carga voy a estar en la otra frecuencia, ¿cierto? Entonces, como decía su compañero, la máquina aquí, cuando cierre el switch, va a estar más lenta, ¿cierto? La frecuencia va abajo. Entonces, para poder corregir esto, el operador, ¿qué es lo que podría hacer? Para llevar a la frecuencia, si supongamos que esta es la frecuencia a la que queremos trabajar, ¿qué es lo que debería hacer el operador? Disculpe, ¿qué pregunta? Si el sistema, ¿no es cierto? Supongamos que aquí estamos a 60 Hz, que es donde queremos trabajar. Y al cerrar el switch, pusimos más carga y nos fuimos, no sé, a 58,5. No me acuerdo los números, pero ustedes lo tienen. Supongamos que bajó hasta ahí. Y nosotros queremos trabajar acá. El operador, ¿qué es lo que debería hacer? Profe, a ver, no sé si voy a decir algo correcto, pero si nos vamos como a lo real, no se puede estimar que uno está trabajando con variadores de frecuencia y tratar de arreglar el No problema. estamos trabajando con variadores de frecuencia, estamos trabajando con un generador sincrónico. Ah, En el variador de frecuencia uno tiene ahí la opción por la frecuencia de conmutación y la frecuencia a la que quiero la salida. Pero ahí cambia la cosa porque tenemos un voltaje continuo que pasamos al termo. ¿no se puede aumentar el voltaje? Es que si aumenta el voltaje, influye la frecuencia, ¿no? No. Entonces lo que uno quiere es que el punto de operación sea aquí y acá. ¿Cierto? Tener los mismos 60 Hz y la misma potencia. Y acá esta pendiente es fija. No, depende de la construcción de la máquina. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que la máquina que está trabajando aquí vaya a trabajar allá? Tampoco puedes conectar la carga. No es opción. No hay alternativa de conectar la carga.
Disminuir la corriente de campo. Es que disminuir la corriente de campo va a hacer que el voltaje disminuya, no la frecuencia. Miren, lo que hay que hacer es esta pendiente es la misma que esa, y si quiero que esta curva que está acá abajo vaya hacia arriba, ¿cómo lo Aumenta podría la hacer? frecuencia. ¿Ah? Aumenta ¿La frecuencia así? Aumento aquí, ¿no es cierto?, la frecuencia en vacío. Aumento. Eso es lo que hay que hacer. Pero lo puedo hacer funcionando ya una vez que ya. Claro, porque ¿cómo aumento la frecuencia del vacío? Imagínense que yo estoy en la curva azul, ¿no es cierto? Y desconecto las dos cargas. ¿A qué frecuencia se va a ir la máquina? A la base. Acá, ¿no es cierto? Y si yo estando en vacío, le digo, no, ¿sabes qué? No quiero que gire aquí, supongamos que esto es 61 Hz, quiero que gire a 63 Hz. O sea, ahí vamos a aumentar la frecuencia, vamos a hacer que esté más rápido. ¿Cómo puedo hacer que gire más rápido la máquina? La RP. Sí, la RPM, ¿cómo se aumenta la RPM? Aumentando el voltaje. El voltaje, ¿no? Acuérdense que la RPM es el eje. ¿Quién hace girar el eje? El motor. O sea, ¿El motor diésel? ¿Qué hubiera motor Sí, diésel? el motor diésel. ¿Ya? ¿Quién más podría hacer girar el eje? Pero ¿cómo controla? Si el viento, ¿cómo controla el viento? O el agua, no sé. La turbina. O sea que con que para un generador eólico hay una estrategia de control que no es directamente esa. Ya por lo general lo que se hace con un molino eólico, tenemos el molino, ya supongamos que es el molino, yo soy re malo de... Esto se pasa por un generador y esto se pasa por un puente de diodos. ¿Y qué pasa cuando paso de acá a un puente de diodos? Tengo un voltaje continuo y después pongo acá Banco. un inversor. ¿Ya? Y este inversor entrega la frecuencia variable. ¿Ya? Entonces aquí esta frecuencia es variable. ¿Por qué? Porque la frecuencia va a depender de la velocidad del viento. Entonces este generador va a entregar una frecuencia variable, pero se pasa por un rectificador, esto consigue la frecuencia. Y después el inversor es el encargado de ajustar la frecuencia. Ya, pero básicamente si quiero que gire más rápido el eje, ¿cómo lo podría hacer? ¿Cómo se puede hacer eso? Con un molino eólico no se puede controlar. Con un generador diésel sí. Eso es lo que gire más rápido. Si gire más rápido, significa que tengo que aplicarle más potencia. ¿Se acuerdan cómo es la ecuación de la potencia mecánica? Torque por velocidad. Torque por velocidad. Entonces, si quiero más potencia, ¿no es cierto? Tengo que meterle más potencia eléctrica. Ya sé lo que quiere más rápido. Eso. Entonces, si tenemos un generador y lo vamos a conectar a un sistema de alta potencia que se conoce como una barra infinita, el generador puede comportarse eventualmente como un motor. ¿Cuándo se podría comportar como un motor el generador? Cuando consume, ¿no es cierto? ¿Y a qué velocidad tendría que estar girando para que consuma? Igual hay campo, ¿cierto? Es que el campo no se entiende con la corriente de campo, Sí. o sea, es continuo. Imagínense que tengo una red funcionando a 50 Hz y tengo un generador que está a 50 Hz, o sea, perdón, a 48 Hz. ¿Qué pasa si este generador lo conecto a la red? Que es una red infinita, muy robusta. ¿Qué le va a pasar al generador?
Estaba a 48 y la conecto a una red de 50. ¿Qué le va a pasar al generador? ¿No va a funcionar aquí? O sea, que no. Mira, supongamos que está la red eléctrica, ya con 3, que está a 50 Hz, y yo tengo acá el generador, voy a ponerlo así, el generador, y lo conecto aquí, que está a 48 Hz. ¿Qué le va a pasar al generador cuando yo cierre el switch? La línea se debería calentar primero. La línea se va a calentar. Igual a la frecuencia. ¿Sí? ¿Qué va a Debería tender a subir la frecuencia. Igual Va a subir la frecuencia, ¿no es cierto? Porque es un generador sincrónico. Claro. Y si está en 48 Hz y va a llegar a 50, ¿cuál es la única forma de que pase eso? aumentando la revolución. ¿Entraste bien? Lo mismo que acá. ¿Entraste bien? Si estamos de aquí, pasamos acá. ¿Cuál es la única forma de hacer eso? Aumentando la RT, no la revolución. Sí, pero en este caso, ¿quién va a aportar esa potencia? Porque les dije que de aquí a acá hay que meterle más potencia. El generador. La red le va a aportar la esa red. potencia. Entonces, el generador, ¿qué le va a pasar? Va a recibir Sí, va energía. a subir. Puede ser Se va a comportar como un un motor. Ah, ya. ¿Ya? Por otro lado, si esto está en 51 Hz, si está en 51 Hz y cierro el switch, ¿qué va a pasar? El generador, ¿no es cierto?, se va a frenar. ¿Y qué va a pasar con esa energía que libere? ¿Hacia dónde se va a ir? Va a entregar más. La va a entregar hacia la red. ¿Ya? Entonces, siempre que nos vamos a conectar a la red, para que el motor no se comporte, o sea, el generador no se comporte como motor, ¿qué tiene que estar, cómo tiene que estar girando? Sobre la frecuencia. Un poquito más de la frecuencia de la red. ¿Ya? Entonces, de esa forma nos aseguramos que no va a comportarse como una carga o como un... ¿Ya? ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, cuando se conecta un generador en paralelo a otro o con un gran sistema, la frecuencia y voltaje en los terminales deben ser iguales. ¿Ya? Y si el generador se paraleló con una barra infinita, esto estará en esencia flotando sobre la línea y suministrando una pequeña cantidad de potencia activa y poca o ninguna potencia real. Entonces acá tenemos más o menos un diagrama de qué es lo que pasa ahí. Acá tenemos el bus infinito y acá tenemos la misma curva que vimos antes del generador. Entonces, si tenemos el caso de arriba, ¿cómo puedo hacerlo? En el caso de arriba, ¿cierto? ¿Cómo está la frecuencia del generador con respecto a la frecuencia de la red? Está más alta, ¿no es cierto? Si nos vamos aquí al vacío, está más alta. Cuando cerremos el switch, la frecuencia va a bajar, ¿no es cierto? Entonces vamos a meter energía. ¿Se fijan? El generador entrega potencia. Pero si la curva está por abajo, ¿cierto? Entonces el vacío, esto está girando más lento que la red. Cuando lo conectemos, esta máquina se va a acelerar y por lo tanto vamos a tener potencia negativa. Vamos a inyectarle potencia al generador. ¿Ya? Entonces ahí lo más probable es que operen los relés de potencia inversa, porque por lo general los generadores no son capaces de trabajar con corriente entrante, solo corriente salida. Entonces eso pasa si la frecuencia del generador es menor a la frecuencia del sistema. Por otro lado, si es mayor no habría problema, o sea que sea mucho mayor, ya ahí sí también es un problema. Si le pongo un generador de 100 Hz a una red de 50 y va a ser mucha la potencia que va a entregar el generador de forma instantánea. Pero vimos unas simulaciones de eso, ¿se acuerdan? Vimos unas simulaciones cuando teníamos frecuencias distintas. Va a ser distinta. Entonces, bueno, esto lo vimos, ¿cierto? Cómo corregir si hay bajas de frecuencia, entonces tenemos que aumentar
la potencia en el eje, y para aumentar la potencia en el eje, como es torque por velocidad, hay que aumentar la velocidad. Ahora vamos a ver qué pasa si tenemos dos generadores que energizan una pura carga. Entonces, un generador va a generar una potencia, ¿no es cierto? Y el otro generador otra potencia. ¿Cuál es la curva para la potencia del generador 1? La primera. Esta de aquí. ¿Cómo es? La potencia 1 le voy a poner. ¿Cuál era la ecuación? ¿Cuál era la ecuación de la potencia? Voltaje partido la. No, era el S, El S ya, la pendiente. factor del voltaje en vacío. No, eso es para el Q. Para el Q el voltaje. Para el P es frecuencia. Frecuencia partido. Y menos La frecuencia de la hidrógeno. del sistema. No la frecuencia del sistema. Esta va a ser la potencia que va a entregar un generador. Y el otro generador va a ser más o menos lo mismo. Solo que si son distintos, ¿no es cierto? Van a tener distinta pendiente y distintas frecuencias en vacío, pero la frecuencia del sistema va a ser la misma, ¿no es cierto? Si están conectados en paralelo, tienen exactamente la misma frecuencia. Entonces la potencia en la carga, como está acá, es la potencia total, igual a la potencia de la carga, y va a ser la potencia del generador 1 más la potencia del generador 2. Entonces si hacemos la suma de eso, ¿cuánto sería? La potencia de la carga va a ser P1 más P2, y eso es igual a ¿cuánto? Si sumo las ecuaciones de allá, La potencia total de. ¿sí? Sí. ¿Cuánto es la suma de eso? El P1, ¿no es cierto?, de la pendiente por la frecuencia del vacío 1 menos la frecuencia del sistema más la potencia 2, ¿no es cierto?, que es la pendiente 2 por F2 menos la frecuencia del sistema. Entonces, de esta ecuación, despejen cuánto es la frecuencia del sistema. ¿Cuánto es la frecuencia del sistema? Aquí tengo frecuencia del sistema, acá tengo frecuencia. Despejen ustedes cuánto es eso. En función de la potencia de la carga.
Sergio. Sí, sí, sí. A ver, la potencia en la carga. ¿Ser igual a qué cosa? No, un par de minutos. Ya. El agua. Ya, de aquí. Ok. Los demás necesitan. Chat de ¿Qué más? Hazla, güey. divertido estaría. Profesor, el largo. Ah, chuta. Ahora, te digo lo mismo, ¿no? ¿Cambiar el signo? Sí, me da lo mismo. ¿Sí? ChatGPT, igual ¿Sí? sí, yo te la había puesto. Yo no lo sé, es que Pero es la matemática. potencia de la carga la dice como F0. F0 menos ¿Cómo la potencia de la carga? la deja como F0. F0 menos SP1 por F1. A ver. A ver, ¿quiere ver? Pero creo que el R y el P. Yo no confío en ChatGPT para las máquinas, para las matemáticas. No. Yo lo he pillado fallando. No, sí, Falla lo comprobamos. No, pero esa ecuación está bien. Sí. Miren, si hubiese más de un generador, o sea, perdón, más de dos generadores, si hubiese un tercer generador, un cuarto generador, ¿cómo quedaría la ecuación acá? Se van agregando nomás los. Se van agregando aquí, ¿no es cierto? Y abajo le igual. agrego y abajo Sí. le agrego. Y la carga quedaría siempre negativa. ¿Ya? Entonces, bueno, para hacerlo con dos es fácil, de tu pilla. Entonces, queremos agregar más. Hay que extrapolar esa forma. ¿Ya? Entonces, gráficamente se puede ver de esta forma. Entonces, tenemos un generador aquí y vamos a poner el otro generador hacia el otro. Entonces, supongamos que este es el generador 1 y ahora vamos a tener el otro generador y vamos a decir que puede tener otro pendiente, ¿no es cierto? Este es el SP1, este es el F01, este es el F02 y esta es la pendiente SP2. Y en algún momento se van a encontrar las frecuencias de operación. Supongamos que esta es la frecuencia del sistema que es común para los dos. Entonces, si tenemos algo así, este generador va a entregar aquí un P1 y el otro generador va a entregar acá un P2. En este caso, ¿cuál de los dos generadores está entregando más potencia? El P1. ¿El P1 está entregando más potencia? Sí, porque no, va a está- ser lo positivo de la potencia, ¿no? O estoy equivocado. Esto desde aquí es Está entrando la P2 y esto de aquí es P1. Y de aquí hasta acá tengo P1 más P2, que es la potencia de la. ¿El P2 entonces? Claro, el P2. Pero en este caso los dos ejes son positivos. ¿Ya? Eso le pregunté, profe, cómo se interpreta. Porque en realidad me parecía con un harto sentido que dijo con ello. Claro, no, o sea, en este caso. O sea, en magnitud era obvio que era menor, pero me confunde un poco el. Claro, no hay negativo en este caso. Si fueran tres generadores ya no es claro de ver así visualmente.
Entonces esa línea que está al centro solamente representa la frecuencia. La frecuencia. Ah, Claro. ya. Cuando tenemos generadores en paralelo, para allá P es positivo, para acá también P es positivo. Sí, porque si no estaría en contrario, era confuso. Claro. Ya, entonces, si aumentara la carga, ¿no es cierto? Aquí tengo, pongamos carga 1, y ahora quiero hacer una carga 2, que voy a tener P1' más P2' es igual a P carga 2 por P carga 2 mayor a la potencia de carga 1. ¿Qué pasaría con el sistema? Aquí tengo una carga, ¿verdad? Sí. Entonces estoy trabajando a esa frecuencia del sistema. Si ahora pongo otra carga, que es mayor, Bajaría. Un poco bajaría ¿qué es? la frecuencia. La frecuencia, ¿no es cierto? Entonces, supongamos que el nuevo punto es por acá. Voy a poner esto. Entonces aquí va a estar la frecuencia del sistema 2, que va a ser más bajo, ¿no es cierto? Y aquí voy a tener el P2', y acá voy a tener el P1'. ¿Ya? Entonces, este generó todo esto extra y este generó todo eso extra. ¿Sí? ¿Se entiende? Eso, y con respecto a la tensión, más o menos lo mismo, pero con reactivos. Entonces, cuando tenemos la tensión, si tenemos reactivos, la suma, ¿no es cierto?, del Q1 más el Q2, el total, y el voltaje en vacío se va a ver afectado y van a encontrar un voltaje de operación para una reactivos y otro punto de operación para otro reactivo. ¿Por qué un generador tiene más carga que el otro? ¿No se la reparten igual? Sí, que son iguales los generadores, sí, Ah, pero en general tengo esta pendiente distinta. ya. Entonces, la máquina más grande, esta curva es más plana. Entre más pequeña sea la curva, se frena más rápido. Ya. O sea, entre más pequeña sea la máquina. Una máquina chica tiene mucha pendiente y una máquina grande tiene más plana. Si le puedo pedir alta potencia y no se va a frenar nada una máquina grande. ¿Ya? Entonces, veamos aquí un ejemplo. ¿Ya? Dos generadores alimentan una carga. El generador 1 tiene una frecuencia en vacío de 61.5 Hz y una pendiente de 1 MW por Hz. Y el generador 2 tiene una frecuencia en vacío de 61 Hz y una pendiente, bueno, ahí debería ser SP2, de 1 MWh. Bueno, como son iguales, los dos pueden ser SP2. ¿Ya? Los dos generadores alimentan una carga de 2.5 MW y que tiene un factor de 0.8 en atraso. ¿A qué frecuencia opera este sistema y cuánta potencia suministra cada uno de los generadores? ¿Cómo podemos responder la letra A? Con esa fórmula. Con esa fórmula vamos a tener la De la frecuencia del sistema. frecuencia del sistema. ¿Y cómo calculamos después la potencia de cada uno de los La generadores? primera que tenemos sin Reemplazando acá arriba, ¿cierto? sin despejar, correcto. Ya, calculen ustedes. Pílate una papada. No te he contado clase online también, es lo mismo. ¿Mm? Como estamos online, es lo mismo.
Muy venoso. Dice que la 10. Ah, bien. Concha tu madre. Encima era eso. ¿Qué pasó? Ya van a ser mis compañeros. Sí. ¿Sabes qué? Lo que no entiendo es la... ¿Qué viene siendo SP? La pendiente. La dolencia. Ya. Ya. ¿Cuánto les dio la frecuencia? 60. Eso, acá. Eso aquí es 1 120. mega Ahí debe haber sido CP2, ¿cierto? 120. En la segunda pendiente. por F01, ¿cuánto CP1, era? CP1. F01, 61. Pero es lo mismo, así que no afecta. Más El 60 factor de potencia. más 61 menos la potencia de la carga, ¿de cuánto era? ¿Cuánto es la potencia de la carga? 2.5. 2.5. A un factor de potencia 0,8. Sí. Megawatts. ¿Cuánto es la potencia entonces? Ah, ok, está mal. 2.5 MVA. Pero el 2.5 lo divide por 0,8 de MVA. ¿Se divide? Sí, o sea, uno lo puede sacar, no puede ver P. Pero la potencia. S igual a P partido FP pasa. No, por la potencia partido No, por el estamos 0,8. viendo, sí, ¿Está bien? por la parte P. Megawatts. ¿El P cuánto es? El Esto S. es S. Ese es Pero eso P, no es pero ahí dice Claro. MW. No, pero ahí la P. No, está mal. Ah, Eso es es SW. 2.5 MVA deberían ser. yo lo pasé a lo divido. Entonces sería los 2,5 dividido los 0,8. Porque ¿no? pasáis al P. Dividir No, multiplicado. P Multiplicado, pasa. al revés. por 0.8. Sí, pues ahí te da ¿Ya? la potencia. ¿Eso lo pueden calcular, por favor? Sí. ¿Cuánto es? ¿Dos? ¿2? 20. ¿Dos? 2. 20. No, pues No, 2,5. 2.5 por 0.8, 20. No, esa es 20. 2 por 6. Ahí. Entonces, ¿cuánto da la frecuencia? Da 2 megas. 2 megas la frecuencia. Ah, 60. no, No, pues, 60,25. 60, 0,25. 5 Hz. Ahí sí. sí. Ya, entonces el P1, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto va a ser P1? Es 60,25 menos P2. 60. 125. Eh, Menos P2. No, por pues menos. 61.5 menos
multiplicado por 1. No, porque yo estaba diciendo P2 sin segundo. 1.25. 1.25 megawatts. ¿Y el P2 cuánto va a ser? Pero es 61 menos. Sí, pero hay una forma más fácil de hacerlo. De aquí, miren. Nosotros tenemos la potencia de la carga, Sí. Ah, ya. tenemos el P1, Sí. y el P2 ¿cuánto va a ser? Esa es la carga. 0.75. Menos P1, que estos dos, menos 1,25. 0.75. 0,75 megawatts. O pueden aplicar la fórmula de acá también, pero más fácil cortar, ¿o no? Ya, eso sería la letra A, ¿o no? Sí. ¿Sí? Ya, después dice, suponga que señala una carga adicional de 1 megawatt al sistema de potencia. ¿Cuál será la nueva frecuencia del sistema? ¿Y cuánta potencia suministrará ahora el generador 1 y el generador 2? Disculpe, profe, cuando hizo P2 es la carga menos P1. ¿Sí? Ah, ya. De acá lo saqué, mire, de acá. Sí. Yo quiero P2, entonces este pasa negativo para acá. Correcto. Lo carga menos P1. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya, entonces, esto sería la letra A. La letra B, ¿cuánto va a ser? La frecuencia del sistema prima le voy a poner, va a ser. Eso es lo que usted había dicho antes, que se añadía la misma fórmula, ¿no? Claro, que nos pusimos más generadores. ¿Qué pasó aquí en la letra B? Que se añade una carga. Claro, señala una carga. Entonces acá sigue lo mismo. SP1, SP1, más SP2, SP02, más Menos la carga prima. SP1 más SP2. consulta. Dígame. No se añade la carga real, con la que usamos primero. Es que antes teníamos. Esa carga, correcto. ¿Cuánto era? 2. 2. Y a esos 2 le añadimos 1. Entonces ahora va a ser ¿cuánto la carga prima? 3. Ah, ya va. 3. Muchas gracias. Dividido por ¿Por qué? SP1 es 1 y el SP2 es 2. Ya, entonces P1 prima va a ser lo mismo que antes, ¿no es cierto? 61,5, pero ahora la frecuencia no es 60.5, sino que es 59,75 por 1. ¿Cuánto da eso? 1.75. 1.75. Sí. ¿Y el P2 cuánto va a ser? 3 menos 1,75. Profe, ¿por qué por 1? Porque 1 es la pendiente. Ah, ya. Ah, ya. 1.25. Es Ya. 1.25 Sí. megawatts. Entonces este originalmente estaba entregando 1.25 y ahora entrega 1.75. El otro estaba entregando 0.75 y ahora termina entregando 1.25. O sea, ahora los dos entregaron lo mismo, adicional, 0.5 adicional cada uno. Se le suma la misma cantidad. Claro. Entonces, si el sistema mantiene la configuración descrita en el inciso B, ¿cuál será la frecuencia del sistema y las potencias de los generadores si se incrementan 0,5 Hz los puntos de ajuste del mecanismo del regulador del G2?
Eso, Entonces, eso básicamente nosotros es subir la teníamos- frecuencia vacío, ¿cierto? Teníamos esto, claro, teníamos una curva aquí, otra curva acá, y Esa, se a sube, se baja, una la subió. Entonces ahora va a estar acá, ¿no es cierto? ¿Cuál se subió? La 2. La de La 2, que es la que giraba más lento, ¿no es cierto? El 60, 61 subió a cuánto? Sí, bueno. 61,5. A 61,5. Ah, bueno, va a quedar igual que la otra. Profe, Dígame. consulta. No sé si lo estoy viendo bien, pero en la letra C habría que usar la frecuencia del sistema de nuevo. Claro. Ya, pero hay que cambiar, o sea, hay que usar como la carga total que nos dio al final, ¿no? Claro, porque dice la carga del inciso B. Pero ahora como las dos son iguales, se divide por parte igual. La carga. Lo que va a cambiar es esto. Bien. Pero bueno, en este caso, si se está a 61 y sube a 0,5, ¿cuánto va a quedar? 61,5. Va a quedar igual. Las dos van a quedar igual. O sea, ahora se divide. Ahora van a quedar exactamente igual. Divide la carga en parte igual. Claro, porque viene más o menos lo que está ahí. Las dos tienen la misma pendiente ahora y la misma frecuencia pasiva. Entonces de aquí subimos acá y esta pendiente de aquí, SP1, es igual, o en este caso SP1 igual a SP2. Entonces los tres me da igual. Llega a 1,5. 1.5 cada uno, ¿cierto? Lo hacemos uno, o se entiende que van a quedar así. Sí, no. ¿Sí? ¿Entiende? Ya, si no, si en vez de 0.5 fuera 0.25, habría que hacer todo el desarrollo, ¿cierto? Ya, entonces, la potencia conjunta suministrada por los generadores debe ser igual a la consumida por la carga, ¿cierto? Voltaje y frecuencia no están forzados a permanecer constantes, ¿ya? Para ajustar la repartición de potencia y mantener frecuencia constante, se debe incrementar el punto de ajuste del gobernador de un generador y bajar el de los otros generadores. La máquina cuyo punto de ajuste subió tomará más cantidad de carga, ¿no es cierto? Entonces, delante de esta máquina que estaba acá abajo, estaba entregando 1.25. Le aumentamos la frecuencia y ahora va a entregar 1.5. ¿Cierto? Las dos van a entregar 1.5. Ese era el punto 3. Bueno, para aumentar la frecuencia sin cambiar la repartición de potencia activa, se aumenta o disminuye el punto de ajuste de todos los generadores de forma simultánea. Eso. Entonces, si queremos que la distribución sea igual, todo sube o baja de la misma forma, ¿ya? Para ajustar la distribución de potencia reactiva sin cambiar el voltaje, aumenta la corriente de campo del generador mientras disminuye la corriente de campo de los demás generadores. Profe, disculpe, cuando dice que si es que aumentamos la repartición, por así decirlo, habría lo que dijo al principio que había que poner un puente de diodos. No, yo dije que ese puente de diodo era una forma de acondicionar los molinos eólicos. Pero no es para ajustar. No, no es para ajustar. ¿Ya? Y finalmente, para ajustar el voltaje sin cambiar la repartición de potencia, simultáneamente se deben aumentar o disminuir la corriente de campo de todos los generadores. Ya acuérdense que la corriente de campo es la que regula la tensión o voltaje, ¿no es cierto? Y la potencia en el eje es la que nos da la frecuencia en base. Bueno, aquí tenemos algunas de las curvas. Entonces, tenemos un generador que estaba girando aquí, el otro generador acá, y queremos tener aquí la frecuencia constante. Entonces, si queremos mantener la frecuencia constante, uno le bajamos la frecuencia, al otro la aumentamos, y este que estaba entregando alta potencia, ahora entrega menos potencia, y el otro que entregaba poca potencia, ahora entrega más potencia. ¿Ya? Entonces, P1 más P2 es lo mismo que P1' más P2' en este caso.
mantiene el contacto. En este caso, lo que se está haciendo es que estábamos a una frecuencia y queremos que la frecuencia ahora aumente. Entonces a ambos generadores se le aumentó la frecuencia de vacío y se mantuvo la potencia constante, pero el sistema ahora está a una frecuencia mayor. Acá, ¿quién me puede explicar qué está pasando en esta figura? ¿Esa no es la misma de No, es con No, porque arriba tenemos P, Ah, y acá tenemos Q. Tenemos potencia activa y potencia reactiva. Las ecuaciones son las mismas, o sea, no es la misma, pero prácticamente lo mismo. ¿Dónde está? Solo que en una cambiamos P por B. Eso. Ahí está con P. Es SP, F0 menos F6. Y el otro Q. En vez de F tenemos un frontal. ¿Y qué ocurre acá en esta imagen? Hay una pérdida. Una pérdida. ¿Aquí qué dice? De voltaje. Voltaje constante, ¿cierto? Entonces, para que este generador, que estaba arriba, generando un cierto voltaje, un cierto reactivo, ahora bajo los ratios. baje los reactivos, ¿qué es lo que hay que hacer? reducir el voltaje. El voltaje es constante. Baja el F0. El F0, miren, acá no tenemos F0. Ahí tenemos F0, ¿cierto? Para el P. ¿Y acá qué tenemos? B0. ¿Qué es lo que es el B0? El voltaje invasivo. ¿Cómo ajustamos el voltaje invasivo? Sí, pero el voltaje invasivo no. El voltaje invasivo es cuando estamos aquí sin carga. Entonces el voltaje invasivo ahí era alto y ahora ¿qué pasó con el voltaje invasivo? Bajó. ¿Cómo se hace eso? Acá, ¿cómo podemos pasar de una frecuencia a otra frecuencia? Por lo reactivo. ¿Cómo podríamos hacer que esta máquina girara más lento? Bajando la potencia. Bajamos el F0. ¿Pero cómo bajamos el F0, les dije? Con el No. Más potencia. ¿Más o menos potencia? Bajarlo o subirlo. más potencia. Si vamos a bajar, Menos potencia. menos potencia. Sí. En el eje le bajamos la potencia. Sí. ¿Cierto? En el eje, la máquina, si tenemos un generador diésel, el diésel entrega menos energía. Y en el voltaje, ¿cómo hacemos que de un voltaje alto pase a un voltaje bajo? Agregando una carga. Bajando el reactivo. No. ¿Cómo se controla el voltaje? ¿En la ¿Por máquina? la corriente o Por el no flujo. una carga? Por el flujo. Sí. ¿Cierto? Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Bajar el flujo. Bajar el flujo o bajar la corriente de campo. O sea, esa es la forma de bajar la tensión en vacío. Entonces se baja la tensión en vacío y esta curva se va hacia abajo, ¿no es cierto? Y si queremos mantener el voltaje constante, al otro generador, ¿qué es lo que hay que hacer? Subirle el flujo. Subirle el flujo, ¿no es cierto? O la corriente. Ya, acá, ¿qué está pasando? Subieron. El voltaje estaba acá abajo, pero ahora el voltaje está acá arriba. Los Q son Igual. iguales. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo paso de estos voltajes invasivos a esos voltajes invasivos? Aumentando el flujo. Aumentando el flujo de las dos máquinas simultáneamente. ¿Ya? Aquí a una le bajamos el flujo y a la otra se la aumentamos. Profe, ¿eso ya tiene que ver con el bobinado de la máquina? ¿Qué cosa? El flujo. No, pues el flujo depende de la corriente de campo. La corriente de campo por eso es que va de una fuente de voltaje continuo externo. Ah, disculpe. ¿Sí? Vamos.
Ahí está. Acá tenemos la corriente de campo que lo ajustamos con un voltaje de C constante. ¿Ya? Y acá está la tensión inducida, que la tensión inducida depende de la constante de conducción más, o sea, por omega y por IF. Entonces, si baja IF, baja la tensión inducida. Si aumenta IF, aumenta la tensión inducida. Acá está la curva de esta, la OCC. ¿Ya? Acuérdense, aquí para poca corriente, poca tensión. Más corriente, más tensión inducida. Para F, o sea, para C, pero una frecuencia. Que siempre o generalmente queremos tener una frecuencia constante. Entonces, lo importante es que un generador sincrónico, pero en paralelo con otro, tenga una característica descendente de frecuencia potencia. Si las características son muy planas, la repartición de potencia puede variar ampliamente con pequeños cambios en la velocidad de vacío. Entonces, si esta pendiente es muy bajita, ¿no es cierto? Y tenemos una potencia, si le pedimos más potencia, esto se puede disparar mucho por ahí. Ya eso es lo que nos quiere decir. Profe, disculpe, que sabe que me quedó una duda con lo que dijo usted. Cuando para disminuir la velocidad, Sí. en este caso, habría que bajar la potencia. La potencia en el eje, la potencia mecánica. Ya. Sí, claro. ¿Sí? Y aquí pasa lo mismo. Miren, si este generador está entregando alta potencia y le bajamos la frecuencia al vacío, ¿cómo es la potencia que entrega ahora? De este P pasamos a este P1. La potencia activa es menor y la potencia activa tiene que ver con la misma potencia que uno le inyecta en el eje. ¿Ya? Entonces, si le metemos menos potencia en el eje, esto va a entregar menos potencia a la salida. Y si queremos que las frecuencias sean constantes, entonces el otro tiene que entregar esa potencia que dejó de entregar. Y para hacer eso, entonces el otro hay que hacer que gire más rápido. Entonces aquí vamos a ver más o menos la potencia máxima. ¿Se acuerdan que habíamos visto la potencia en función del seno de delta? ¿Se acuerdan qué es lo que era delta? La conexión. Delta. Eso. Ese ángulo que lo que era. Ese es delta. El ángulo de desfase entre la. De desfase entre. ¿Qué cosa? Ahí está, miren. Se ve en dos partes. Uno es aquí. ¿Qué es lo que es ese ángulo ahí? El ángulo que se forma entre El campo y la. entre la tensión inducida y la tensión de fase. ¿Ya? Ese es ese ángulo. Y también se podía ver acá en los campos. Acá. Entonces, el ángulo que está entre el campo del rotor y el neto. ¿Ya? Entonces, este ángulo, ¿qué creen que pasaría si es de 90 grados? Para que sea 90 grados, ¿a dónde tiene que estar este veneto con respecto a VR? Tendría que estar hacia acá más o menos. Sí. Si está hacia allá, ¿hacia dónde va a girar la máquina? Con sentido contrario. Horario. ¿Horario? ¿Por qué? Porque está cambiando el ángulo de.
Está más cerca de Tengo aquí Hagamos, no, al otro. un vector aquí arriba, ¿no es Sí. cierto? Y este vector resultante que está ahí, en realidad lo quiero tener acá, 90 grados. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Se acuerdan cuál era la ecuación del torque? ¿Dónde está la ecuación? Ahí está la ecuación del torque. Entonces, ¿qué pasa en 90 grados? ¿Cómo es ese torque? ¿Cuánto vale el seno de 90? 1. Ahí es el torque Máximo. máximo, ¿ya? Pero la máquina no es estable en ese ángulo, ¿ya? Entonces no hay que trabajarla en ese ángulo. Hasta 30 grados más o menos se puede trabajarla, ¿ya? Entonces el torque máximo, bueno, como lo vimos ahí, es para seno de 90, pero es un máximo teórico. Entonces la potencia va a ser el torque por velocidad, ¿no es cierto? Y va a ser 3 veces el voltaje A por la tensión inducida por X. Y el torque máximo es lo mismo, ¿no es cierto? Pero delante lo teníamos como un cero. Entonces, en teoría, ¿no es cierto? Un generador estaría en capacidad de suministrar esa potencia, ¿no es cierto? Y ese torque antes de que se torne inestable, ¿ya? Pero sin embargo, en la práctica, la máxima carga que puede suministrar un generador está limitada a nivel mucho menor por su límite de estabilidad dinámica. Entonces, este es más o menos el ángulo que soporta. Ya, si nos vamos a los 90 grados, esto se vuelve inestable y esto se trabaja más o menos hasta 50 grados. Ya, entonces, al aplicar una carga al generador, como la inercia del rotor es grande, su ángulo de torque delta, ¿no es cierto?, se amplía bastante por la función de la posición en estado estacionario y se sitúa gradualmente en una oscilación amortiguada. Entonces esto empieza aquí a oscilar. Entonces, para que no ocurra esta oscilación, el incremento de la carga se debe realizar de forma paulatina. Bueno, no sé, en el laboratorio, ¿qué han visto de las máquinas? ¿Vieron el generador sincrónico o La clase pasada vimos cómo actúa el campo magnético en el. ¿Cómo se llama? en el motor? En el rotor, perdón. Ya, pero era un motor de inducción. Sí. ¿No? ¿No han visto el motor sincrónico o generador sincrónico? Lo bueno es que estamos dos talleres atrasados, Ah, sí. porque el sábado pasado tocaba y no hubo, y el otro fue por el paro. Ah, De hecho, no sé cómo lo vamos a hacer con la semana. ¿Y cuánto nos queda? Como 2 semanas. que se amplió el semestre en 2 semanas. Sí. ¿Se llegó la regalarización? Sí, eso nos dijeron que no aplica a nosotros. Ah, sí, solamente lo vimos. Ahora, en teoría, igual nos conviene, o sea, bueno, dependiendo de si perdemos vacaciones o no, pero sería, en estricto rigor, hablando de lo académico, sería más cómodo terminar después. Estamos súper así, están los cogotes. Claro. Bueno, depende, porque Según yo, el año pasado fue ser lo recuperativo encima de dando clases. según yo, bueno, Del segundo semestre. se aplicaban las 2 semanas, ¿no? Tienes toda la razón. Lo recuperativo Sí, de quedaría- ser sí, fue quedaría- mientras nos nosotros quedaríamos estábamos yendo a sin- clase de sí. protección. Igual puede convenir porque así van a poder tomar protección aunque se dejen ser. Es la única forma. O aplicar la carta que el año pasado pudieron. Sí, pues, pero pudimos porque estábamos dándonos mientras estábamos dando Ahí otro. siempre nos vamos a echar. Esa parte del argumento no me sirve. ¿no? Sí. Una consulta, ¿qué días tienen clase acá? ¿En la tarde? ¿En general o con usted? No, conmigo y usted. Ah, Lunes, nunca- miércoles, Lunes, miércoles y viernes. Y sábado. Los martes y jueves se pueden recuperar clases. Normalmente se hacen. ¿Cómo es esa cuestión? ¿Online? Online, hacer recuperativa. Con usted tenemos clases pendientes, profe, ¿no? Una para eso, ¿no? Una. Pero ojo que tenemos clases pendientes con medio punto, así que no sé si- Por eso hubo una regla. Agregarla al montón. Sí, una clase que yo les debo, que ese día el profe Melín recuperó y
Y le dije, ¿por qué yo la recuperaba? Me dijo, no, porque estoy atrasado con mi. Sí, pues clase. con él tenemos 2 o 3 clases pendientes. Me dijo, mejor recupera. Dedo. Pero recuperamos una, por eso creo que son 2 no. Es que quedan. Y tú atrasaste a ¿Cuánto 3. certa? Mañana no. Profe, acá es una evaluación. ¿Cuántas evaluaciones tenemos acá? Un trabajo. 2 evaluaciones. Una para la sincrónico y otra para la de continuo. Que nos falta ver lo de continuo. Profe, ¿Hay 2 certámenes? y no, No, bueno, va a ser. en 2 evaluaciones, dije. Ah, bueno, va a ser. 2 evaluaciones. Ah, dos trabajos. Ah. gracias. Uno que sea. Se agradece de antemano. No, una prueba y un trabajo puede ser. ¿Sí? Ya, No aceptamos. Pero Gracias. 2 trabajos no. Gracias por Ya, eso podríamos ver porque ya estamos casi listos en la parte de que abre sincrónico. Podríamos calendarizar la prueba, ¿me parece? ¿Ahora? Sí, a ver si veamos acá. Se ve ahí. Para el 7. Nosotros estamos hoy a 19, ¿Cuándo el certamen dice? ¿no es cierto? El próximo, de este sábado al otro, igual es feriado que el sábado. El 23 y el 30 fue. Este de 22 Ese es sándwich. Sí, pero ¿Cierto? el sábado 29 creo que igual es feriado. Es frío. Sí, eso. Sí. Tengo entendido que no hay clases. A ver. Según la calendarización, no sé si pueden revisar San Pedro y San Pablo. Ya. San Diego. A ver. Ya, entonces al agua el 26. Tenemos. El Tráfico 6 intenso. ya va a tener laboratorio. Tenemos receso el 6. No, el 6 de vacaciones. El 13. ¿En serio? Receso. Esta la Sí. semana, la primera semana de julio son el receso. Sí, Sí, ¿No el tenemos 6 receso? receso. Es que la U completa cierra. sí. Profe, y Que bueno, viene justo que quería pagarla. No descartaríamos más trabajo, profe. los exámenes son solamente los fines de semana, pero Mira, el 6 es receso, el 13 es feriado. No, perdón. ¿Pero ese es feriado? Ya me iba a hacer la semana, Y ¿no? el 29 también es feriado. El 29 es feriado. Que no digan que no parece que lo va a hacer. No, no parece como feriado. Voy a hacer eso el día de semana. Entonces tomámoslo como que no es feriado. Ah, yo no estoy. ¿Y cuándo dijo yo? A ver. ¿Cómo dijo? No, bueno, si falta o en la última sábado. hay un shock. Pero seguro dijo como que no era el lunes. El lunes. Viendo receso lo va a hacer. No, pero dijo que son días de semana porque necesita descansar. Está colapsado. Tiene que ser el 29. Pero eso no está más rápido en la esquina. Nada. No está más rápido en la esquina. Es que no se ve los feriados. No, Sí, eso es lo que estaba viendo, pero aquí no están marcados los feriados. No, pero el 29 no es feriado. O sea, aquí en el calendario de clase ¿No? pero revisa el calendario. sale que el 6. hay Claro, receso. aquí estoy revisando el calendario. Entonces. A junio. 29, ¿viste? Es feriado. Es feriado. Ah. Hay que El hacer un 13 calendario. no marca feriado. No, pero que el 13, acá en el calendario que mandó el profe, dice. Hay un shock. No, pues no podría ser feriado. No, Pero creo que en teoría sería la última semana de Ah, clases, no, ¿cierto? está rojo porque dice término de clases. Sí, pues esta. Esa es la última semana de clases. Ahí pues tenemos que hacer. Es cerca. Ya. Ese día tendría que ser la prueba, tiene que ser un sábado. Que nos queda este sábado y de ahí ya saltamos al 13. Ya no tenemos más sábado. Sí, y yo le pediría que fuera sábado, profe, porque el profe Yandy, por ejemplo, nos va a hacer, dijo que tenía que hacer los certámenes martes o jueves, que por necesitar las clases, que entonces si vamos a tener certámenes en la mitad de semana, nos mata si nos pone otro mitad de semana. ¿Ya? ¿Le parece ser el 13 Sí. la prueba? Ya. Sí. ¿Sí? No queda otro día, pues sí. ¿Qué misma posibilidad? Y el trabajo, nosotros estamos hoy día a 19. Profe, creo que creo que el 30 de julio se cierra la... Ah, sí, corrieron en el calendario. ¿O no? JCABIA dijeron que No, porque se puede, siempre se puede usar después de clase, si no es que tenga hecho Se habla, pero ahí cuando después de... No, se corrió todo. Por el tema del paro se corrió todo. ¿Cuánto? Si 2 redacta semanas? el 30 Sí, de... 2 semanas se corrieron los diurnos. Pero no sé si creo que nosotros no. Es que siempre cuando corren a los diurnos... No, pero igual el sistema les va a permitir, el sistema les debería permitir que nos pongan cosas después. Sí, pues, a nosotros igual... Qué horrible. Está complicado ya, porque a nosotros nos quedaría la clase del 26. Ah, el 13.
y la del 10, más una que les debo, 3 clases. Que las clases terminan en 13. ¿No es cierto? Sí. Es que como le digo, el profe Ian dice nada seguro. El profe Ian dijo que al menos en clase nosotros no nos corren, porque no tuvimos paro. No, porque aquí, claro, se buscó otra sala y se siguió, pero los laboratorios están complicados. Sí, sí, por eso yo le decía como riéndome que no calza la semana y no calza. Capaz que ¿no? quieren hacer laboratorios de sábado. No, Y tuvo fomento, muchos sábados perdidos. Este sábado deberían haber tenido clases. sí. Laboratorio. Y el sábado 13, en la zona. Como nos quedan 2 laboratorios, capaz que quieran hacer laboratorios. No nos quedan, ¿eh? Sí, Es que puede tomarse los días de laboratorio recuperativo, que no sé cuándo son después de esa ficha de seguro. Sí, Lo pueden tomar acá hacer los- una clase. No, los recuperativos son el el 20 y el Y 27. son tan importantes los laboratorios porque para que nos hacen hacer, weón, mejor ni hacerlos, pues yo prefiero, si tú me decís, prefiero meter los laboratorios. julio. Sí, pero Martes y jueves. 9 y 11. Estos son los laboratorios recuperativos. 9 y 11. Sí, de julio. sí, porque acuérdate que los laboratorios sí que estamos atrasados. El 13 de julio son los certámenes de laboratorio. La misma semana. Ah, entonces Pero en los dos hay certámenes, ¿no? Uno, porque no estamos haciendo trabajo. Electrónico. no, en los dos. En los dos. Máquina igual. Sí. Ya miren, o sea, voy a consultarlo bien, pero ¿Y en cómo se principio trabaja, la entonces? prueba sería el 13. De generador Pero usted celular también, solamente. pero en todo caso se Ya. supone Nunca Para lo que lo dice el sacan. informe. la parte de máquina de Hizo corriente un examen. continua, vamos a hacer las clases que nos quedan y ahí les doy el Trabajo. trabajo. Ya. ¿Ustedes han simulado en algún software? ¿No? ¿Y el MATLAB lo tienen instalado? ¿Lo saben usar? Es que recién con el profe Yandy estábamos hablando de cómo poder ingresar a MATLAB. Porque se supone que nosotros por la U tenemos, pero haciendo un método de registrarnos en no sé qué parte y ahí poder acceder. Sí, o sea, en la página de MATLAB ustedes meten sus credenciales del correo institucional. Ah, no es necesario entrar a otro, porque habían dicho otra parte, no era MATLAB. O sea, se llama MathWorks, que esa es la página de MATLAB. No lío. Ah, Hace Si mucho ustedes tiempo. buscan aquí MATLAB, Nunca lo hemos ocupado en la vida, sí, profe. No sé. sí, sí, se ve. Yo lo ocupé hace un montón de años. les tira aquí al tiro MathWorks. ¿Se fijan? Mm, Esa es la página de La empresa que. Sí, claro, MathWorks es la empresa y MATLAB es el software. Ya, entonces se van a MathWorks y ahí con sus credenciales ingresan y lo pueden usar online o lo pueden descargar y usar en los computadores. Por el fin de semestre nefasto, ¿no? Y A ver, aquí se pueden Sí, simular salía las más máquinas. tranquilo que otras veces. Ya. Ya, pero voy a pensarlo bien. ChatGPT. Pero de conocimiento del software no tienen entonces. No, No. ni un poco. nada, de verdad que nada. O sea, el que sabe algo es porque averiguó por otra parte, pero. Claro. No, Pero no. por hoy día está YouTube. Que tiene alta información. Lo voy a contar. Sí, pero si tenemos certamen de laboratorio, trabajo de que tengo hecho y todo para 2 semanas, además del otro rato. Estamos. Están todos los ratos atrasados, no sé, no entiendo por qué. Pero la semana de vacaciones. No, se lo entiendo, se lo entiendo y puede ser hasta nuestro gusto, pero lo demás. Es verdad. Sí. Ya, totalmente. Hay que salvarse nada más. Ya el próximo miércoles les confirmo. Lo que pasa es que no sé si ubican la empresa Milwaukee. Sí. ¿Sí? Es una ciudad. De herramientas, sí. Ellos me ofrecieron venir a hacer una charla acá y traer equipos demostrativos. Se les preguntaba qué días tenían clase, a ver si podíamos coordinar para que fuera como una clase, pero en vista de que no hay tiempo para nada, mejor hacerlo en otro horario y dejarle la invitación pasada, si se animan bien a la exposición de los equipos, de la charla de la gente de Milwaukee. No saben por el centro. Por la vieja. Sí, de hecho, el gallo que me contactó puede venir en las tardes. Ay, mejor. Ya, pero lo voy a conversar bien ahí con Carlos. Ya, sigamos acá con la ¿Qué clase. pasó este semestre? Ya, entonces, cuando tenemos todas las ecuaciones que hemos visto, en realidad son en estado estacionario. La máquina no cambia de un punto a otro así mágicamente, porque está de 50 Hz o aquí estábamos a 60.25 y después salta a 59.75. No es que pasa así mágicamente, sino que tiene unos transientes. ¿Ya? Entonces, durante el transiente ocurren estas corrientes. Entonces, tenemos corrientes que se llaman unidireccionales o corrientes continuas.
Entonces, cuando hay transiente, la corriente puede ser aquí negativa en un momento y después ya estabilizarse, ser alterna, ¿no es cierto? Que aquí la media, de aquí para allá es cero. Y como están las tres fases desfasadas, ¿cierto? Integradas, van a aparecer componentes unidireccionales en un sentido, en otro sentido, ¿cierto? Negativa, positiva, y acá entró un poco de positivo y un poco de negativo en las fases secundarias. O sea, esto obviamente va a depender del momento en que ocurra la transición. ¿Ya? Entonces aparecen estas componentes transitorias de corriente continua. Entonces, estos transientes se dividen en tres partes. Se llama la primera parte el periodo subtransitorio, que es el periodo más corto y donde la corriente llega al pic más alto. Después un periodo transitorio, donde la corriente igual es un poquito mayor. Y finalmente el periodo del estado estacionario, donde ya no hay corriente unidireccional o de continua, ¿no es cierto?, sino que es solamente alterna y llega a un valor final de cortocircuito. Entonces tenemos tres zonas: subtransitorio, transitorio y estado estacionario. Entonces estas corrientes que son alternas, ¿cierto?, o sinusoidales en el tiempo, que tienen una componente de corriente continua, es decir, están desplazadas hacia arriba o hacia abajo, se pueden modelar matemáticamente de esta forma, con el valor RMS, subtransitorio I2', transitorio I' y cortocircuito el IS. Y matemáticamente se pueden expresar de esta forma. Entonces tenemos el valor del subtransitorio, transitorio, durante un tiempo T2, es este periodo de tiempo, después del subtransitorio al estado estacionario. Y finalmente nos quedamos acá en estado estacionario. Entonces, como hemos visto, la máquina internamente tiene una reactancia. Entonces, la reactancia, ¿se acuerdan de la definición? ¿De cómo es una reactancia? La reactancia, ¿cómo se calcula la reactancia? En un inductor, por ejemplo. Omega L, ¿cierto? Entonces, si el omega está variando, ¿qué va a pasar con el X? Varía. Entonces tenemos tres periodos. Uno pequeñito, que como tenemos la corriente más alta, otro no tan pequeñito, y el valor final. Entonces, durante este periodo subtransitorio se dice que la reactancia subtransitoria se puede calcular de esta forma, ¿cierto? Que la tensión inducida dividida por la corriente máxima que va a llegar acá. Luego, la reactancia transitoria, la tensión inducida dividida por la corriente que va a llegar a este punto. Y, bueno, con eso podemos calcular las tres corrientes. Ya, entonces, veamos un ejemplo y con esto ya terminamos. Miren, anoten las fórmulas mejor y para hacer el cálculo.
Entonces un generador síncrono de 100 MVA de 13.5 kV conectado a una estrella trifásico a 60 Hz, opera voltaje nominal en vacío cuando se presenta una falla trifásica al subterminal. Entonces acá tenemos las reactancias. El XS es 1, el X' 0.25 y el X' 0.2. Y las constantes de tiempo T1 1.1 y T'0.04. Acá dice, la componente DC inicial de esta máquina está en promedio 50%, la componente AC inicial. ¿Cuál es la componente AC de la corriente en este generador en el instante siguiente de la falla? ¿Cuál es la corriente total que fluye en el generador justo después de la falla? ¿Y cuál es la componente AC de la corriente después de 2 ciclos y después de 5 segundos? ¿Ya cómo lo hacemos? ¿Cómo encontramos la componente AC al instante después de la falla? Del gráfico que está ahí, ¿cuál es? I2', I' o ISS. Hizo esa, ¿no? Porque dice que antes después de la falla. Ya, pero la falla está aquí, entonces es I2'. Esto es después de mucho tiempo llegamos a la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Entonces dice que la corriente ISS, ¿cuánto es? ¿Qué dice ahí? Dice la componente DC inicial es en promedio 50% del componente AC inicial. ¿Ya? Entonces, ¿cómo encontramos la corriente base de la máquina? ¿Cuál es la corriente nominal de la máquina? ¿Cómo podemos encontrar eso? Nos da los 100 dividido 5. Los 100 dividido 13,5 ¿qué dicen los demás? por raíz de 3. Por raíz de 3. El S es igual a qué cosa? A 100. A B por S I. es igual Raíz de 3 por B por I. a raíz de 3. ¿Pero por qué voltaje y qué corriente? ¿De fase, de línea? Ese de Por eso está por raíz de 3. ¿De línea? ¿Ya? Entonces la corriente de línea va a ser S dividido por raíz de 3 por B. L. eso, ¿no? Sí. Entonces el S es 100 no tiene las 6. 100 dividido 6 dividido por raíz de 3 por 13,5 no tiene las 3. 13,5. Entonces S se me va con eso y esto me queda dividido a 3. Esa es la corriente de base o la corriente nominal. ¿Cuánto es eso? $4.276. 600. 276.67. Y esto es Amperes. amperes. ¿Listo? Entonces, lo que queremos nosotros es el I2'. ¿Cómo encontramos el I2'? Y prima.
qué ecuación? Con la primera, de la resistencia. Acá, ¿no es cierto? Va a ser PA partido impedancia. por la impedancia, ¿cierto? Entonces, ¿tenemos estos datos? Arriba que dice su reactancia por unidad sobre su propia base sobre esa tabla. Sí. ¿Cierto? Entonces, si vamos a trabajar en por unidad, ¿cuánto va a ser la tensión inducida? Puro bien. ¿Sí? ¿Por unidad? ¿Se acuerdan del sistema en por unidad? Sí. Sí, se divide por la Por la base. Aquí tenemos la base. Esto le podemos poner aquí que es base. Entonces, ¿cuánto va a ser la tensión en por unidad? 1, ¿cierto? Y el X2' es 0.2. 0.2. ¿Cuánto da eso? Esto aquí es por unidad. 8,33. 8,33. Esto también es por unidad. ¿Sí? Y entonces el I2', ¿cuánto va a ser? 8.33 por la corriente base, ¿no? Sí, Claro, I base por I2' en PU, que son los 4.276,67 por los 8,22. ¿Cuánto es eso? 35.624. 35. 624.66. No, pero dejémoslo en kiloamperes. Está 35.62 kiloamperes. 5,62. Ahí está. Entonces ahí tendríamos la corriente AC justo al instante después de la falla. ¿Ya? Después dice cuál es la corriente total que fluye en el generador después de la falla. ¿Cuánto va a ser eso? La corriente. Serán los. Viendo el gráfico sería. No, porque esto es I2', ¿no? Pero si vemos el limito, teníamos una corriente que era componente de C. ¿Cuánto es la componente de C acá, dice el enunciado? Entonces, la I total, ¿cuánto va a ser? La competencia. 17.81. El 50%. Ya, pero la de C es la vital, pero la total, miren, la I de C, ¿no es cierto? Va a ser I doble prima dividido por 2, ¿cierto? Sí. Y esto es, ¿cuánto es los 35.62? Por 2 es 17.81 17,81 kilos. kiloamperes. Y la corriente total, ¿cuánto va a ser? Va a ser el I2' más el IDC. ¿Cuánto va a ser eso? Será. 35,62 más 17,81 53.43. kiloamperes. Esa va a ser la corriente total después del fallo. ¿Ya? Después nos piden aquí, ¿cuál será la componente AC de la corriente después de 2 ciclos? Entonces, si estamos, la frecuencia es de 60 Hz. 2 periodos, ¿cuánto va a ser? 120. 1. ¿Cuánto es el periodo
1 partido por 1 partido por F, ¿cierto? Entonces acá 2 periodos va a ser 2 dividido F, 2 dividido 60. Y esto es 0.03 periódico. eso de 2 periodos. ¿Ya? Y bueno, la ecuación está allá. La ecuación está acá. el equilibrio. Voy a borrar esto. Acá. Entonces tenemos, ahora nos piden la ecuación en 0,03 periódico, ¿eso era? Sí. ¿Sí? Y esto es igual a I2'. ¿Cuánto era I2'? 35,62. El I' no lo tenemos. ¿Cuánto es I'? Es. Borré la posición. 1 por X'. A dividido por X', 1 dividido por 0.25, esto es 4. 4. Sí, esto es por unidad, ¿no es cierto? Entonces I' base, no hay I', ¿cierto? Va a ser 4 por la corriente base, que era 4.266. 17.1. 17,1 kilómetros. Aquí. Menos 17,1 por la exponente del tiempo en el que estamos, ¿no es cierto? 0,03 periódico dividido por T2', que T2' es de 0,04 más I', y ya lo teníamos, ¿no es cierto? Era de 17,1 menos ISS. ¿Cómo encontramos ISS? Sería EA partido de 15. Entonces acá ISS es A dividido por XS, y esto es 1 dividido por 1, ¿no es cierto? 1. Esto es por unidad, entonces el ISS va a ser de 4 1 por 4.276,67 igual a 4,28, lo voy a poner aquí en kilómetros. Ahí. Entonces, 4,28 y después 4,21. Entonces, ahí están todos los datos. Habría que reemplazar y se obtiene la corriente. ¿Lo podrían ejemplar, por favor? 19,084. 19,084 kilómetros. Y después de 5 segundos, esto va a ser 4,28 kilómetros. ¿O no? Miren, ¿cuánto tiempo pasó aquí? Este tiempo, el subtransitorio, ¿cuánto tiempo duró? 0. Duró 1,10. No, el subtransitorio es 0.04. Entonces de aquí hasta aquí hay 0.04. De aquí hasta acá hay 1.1. Ya, nosotros el 0.03 está aquí.
¿cierto? La corriente máxima que llegó esto fue de 35 amperes y después de 0.03 segundos bajó a 19. Después, hasta acá, ¿cuánto tiempo va a haber aquí? Los 0.04 más los 1.1 y los 5 segundos, ¿dónde van a estar? Cuando estemos acá en estado estacionario. ¿En estado estacionario cuánto va a ser la corriente? Eso. ¿Ya? Van a ser los 4.28 kilómetros. Bueno, si no me creen, pueden hacer el cálculo. Ya, dejémoslo hasta aquí por hoy. Nos vemos el miércoles de la próxima semana. Pues. Sí.